De estar aquí, agradecido con Dios. Vinimos para unirnos a la celebración de los 50 años desde Medellín. Ya este año completamos 8 años de estar en la ciudad de Medellín. Dios nos ha respaldado, nos ha dado crecimiento, el trabajo avanza, se consolida. Somos una iglesia que se mueve, pero también que avanza, porque movimiento no es garantía de avance. Hay gente que se mueve, pero no avanza, ¿no? Entonces es muy importante que haya movimiento, pero que el movimiento traiga avance. Y nosotros estamos moviéndonos y avanzando. Y usted tiene una casa en Medellín. Cuando vaya a Medellín a visitar la ciudad de la eterna primavera, acuérdese que tiene una iglesia, una familia, y visítenos por favor. La iglesia se llama Centro Familiar de Restauración y estamos a una cuadra del metro, de la estación del metro de Santa Lucía. Eso no tiene pérdida. Y en Medellín todo es cerca, estamos a 1 metro de distancia. Usted se monta en el metro, recorre la ciudad de norte a sur y a occidente. Todavía no hay una línea hacia el oriente, pero muy pronto habrá una línea hacia el oriente. Así que en Medellín estamos a 1 metro de distancia de todas las cosas. Lo esperamos por allá cuando usted quiera ir a visitarnos. Gracias a ustedes. Mateo capítulo 9 verso 18. Diga conmigo: soy buena tierra para la palabra. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Mientras él les decía estas cosas, vino un principal. Note que aquí empieza entonces a haber protagonistas en la historia. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre. ¿Cómo era este hombre? Principal. No era cualquier hombre, era un hombre principal, dice la palabra. Y este hombre principal, con todos los títulos, los pergaminos, se postró ante él diciendo: mi hija, ¿qué? Acaba de morir. Preste atención que no era un pronóstico de muerte, era un suceso de muerte, era un hecho de muerte. Ya su hija estaba muerta. Mi hija acaba de morir. Pero mire lo que dice entonces en fe este hombre principal: mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Aleluya. Usted debería llenar su boca de palabra. Diga: ven, pon tu mano sobre ella, sobre él, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, y todo en lo que Jesús ponga su mano, entonces esto vivirá. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza: entra en mi casa y pon tu mano. Oh, ¿qué tal si usted levanta su voz y le dice: Señor, entra en mi casa y pon tu mano, Señor? Cuando Jesús pone la mano en algo, eso se transforma, no vuelve a ser igual, no vuelve a ser lo mismo. Y usted acaba de leer conmigo un texto conocido. Hemos hablado mucho de este texto, hemos predicado de él, hay canciones de él. Y en este texto lo que vemos es 2 historias opacadas, una por la enfermedad y otra por la muerte. Aunque no leímos todo el texto, usted sabe que en la antesala de lo que está pasando aquí hay una mujer que está sufriendo de una enfermedad por ya 12 años. La mujer del flujo de sangre. En Mateo capítulo 9 verso 18 encontramos estas 2 historias: la hija de Jairo, que ya estaba muerta, y una mujer que tenía 12 años de enfermedad. O sea que para uno había oportunidad, pero para la otra ya no había oportunidad, pues estaba muerta. 2 historias opacadas por la enfermedad y por la muerte. Ambos tenían pronósticos difíciles, ambos tenían una dificultad, un problema, porque las noticias no eran buenas para esta mujer de un flujo de sangre por 12 años, pero tampoco buenas para Jairo, porque su hija estaba muerta. Habían pronósticos para cada uno de ellos de angustia, de enfermedad, de abatimiento, de tristeza, de enfermedad y de muerte. Ahora le pregunto yo en esta noche: ¿qué pronósticos se han levantado contra su casa? Piense en este momento, tal vez usted ha venido esta noche a este lugar porque hay pronósticos, noticias, vientos de malas noticias que se han levantado contra su casa. Quizás sean fuertes vientos, tormentas, pronósticos de destrucción sobre tu casa, de enfermedad, de ruina, y quizás no haya mucha esperanza.
Y aquí en este texto nosotros vemos a Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y me llama la impresión que el texto dice un hombre principal y le da nombre a este hombre principal, Jairo, un hombre con una identidad. O sea, tenemos una identidad. Jairo dice el principal de la sinagoga. O sea que para nosotros al leer el texto, Jairo no es un desconocido. Si yo le pregunto a usted, ¿quién era este hombre principal? Usted me va a decir, este hombre es Jairo, el principal de la sinagoga, un religioso, un importante de la sinagoga. Pero vemos otro personaje y es una mujer. Pero ¿qué información tenemos de esta mujer? Es una mujer anónima. No se menciona nada sobre la identidad de la mujer. De Jairo sí, se dice que es un principal de la religión judía. O sea que esto nos deja una primera enseñanza. Abra sus oídos espirituales, reciba la palabra. No se necesita tener un gran nombre para que Dios atienda un llamado. Aleluya. No se necesita tener una posición para que Dios obre un milagro en tu vida. Si tú tienes fe, el Señor lo puede hacer. Mire que tiene al lado, diga, solo necesitas fe. Ahora, hay verdades profundas entrelazadas en esta historia, porque ¿qué es lo que vemos? Dos extremos de la sociedad. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Dos extremos de la sociedad. Número uno, una mujer en la miseria, porque la palabra sí dice que la mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, en tratamientos, en medicina, pero que nada le había servido. Una mujer en la miseria y un hombre principal, con dinero, con una buena posición. En la mujer del flujo de sangre había un pronóstico de muerte. Si ella seguía así, seguramente iba a morir. Pero para Jairo no había un pronóstico, ya la muerte era una realidad. Y la mujer, por 12 años de enfermedad, lo que le esperaba a ella era una muerte segura. Gastó todo su dinero buscando una respuesta. Estaba perdiendo la esperanza. Ningún médico le había podido ayudar, ningún medicamento le ayudó. Ahora miremos Jairo, el principal de la sinagoga. La muerte había tocado su casa. No había solución ya para Jairo, no había ninguna esperanza. La esperanza se había perdido. Y quizás hay alguien aquí cuyos pronósticos pues quizás no son los mejores. Nosotros en este momento tenemos un hermano en la iglesia, líder de la iglesia, hospitalizado en este momento. Le dio una trombosis en la pierna y hay riesgo de que pueda tener una embolia pulmonar. Y hemos estado orando por él, hemos estado insistiendo, el Señor, haz un milagro en la vida de Jorge Hugo Muñoz Pavón. Y nosotros quizás hemos estado orando por la necesidad de él. Usted tiene una necesidad, quizás alguien haya aquí con pronósticos que no son los mejores, un panorama sombrío, una mala noticia, y quizás alguien que diga, lo mío no es como la mujer del flujo de sangre, un pronóstico, no, lo mío ya es una realidad. Porque si nosotros nos damos cuenta, para la mujer del flujo de sangre había oportunidad, pero para Jairo había alguna oportunidad para que su hija sea sana. Pues humanamente podemos pensar, no, porque ya le llegaron con la noticia, ya la niña ha muerto. O sea que la mujer del flujo de sangre estaba en las últimas, pero estaba viva. O sea que mientras haya vida, hay esperanza. Pero para Jairo, quizás podemos decir humanamente, no había ninguna. Ahora le tengo una buena noticia. Escúcheme, que tus pronósticos y tus realidades, sea cual sean, no importa lo difícil, no importa lo complicado de la situación, Jesús puede transformar los pronósticos y cambiar las realidades. Ahora, Jairo necesitaba que Jesús entrara en su casa y pusiera su mano sobre su hija. Note que la palabra de Jairo es: ven y pon tu mano sobre ella y ella va a vivir. Número uno, hermosa la fe de Jairo. Ya la hija estaba muerta. Sin embargo, él creía que estaba delante del dador de la vida. Él creía que estaba delante del que podía darle vida y dijo: aunque esté muerta, si él pone su mano sobre ella, mi hija vivirá. Entonces mire que Jairo invita a Jesús a que entrara a su casa para salvar a su hija, para que su hija pudiera levantarse, para que su hija pudiera resucitar aún estando muerta. Y mire, ¿qué necesito para llevar a Jesús a mi casa? Vamos a ver cómo lo hizo Jairo. ¿Qué necesito para llevar a Jesús a mi casa y que Jesús ponga su mano en la situación que esté viviendo? Póngale nombre. Para Jairo era su hija, no sé para usted.
Quizás para usted sea una crisis financiera, un problema en su matrimonio, un problema con sus hijos. Necesite un milagro de sanidad en su cuerpo. Hay un diagnóstico de muerte. Hay una enfermedad que viene creciendo y haciendo daño. Y necesito que Jesús entre en mi casa y que ponga su mano sobre esa situación. Ahora mire qué hermoso. ¿Qué hizo Jairo para llevar a Jesús a su casa? ¿Qué necesito para llevar a Jesús a mi casa? Versículo 18. Dice la palabra: mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró sobre él. ¿Qué hizo Jairo? Se postró. O sea que, número uno, ¿qué necesito para que Jesús entre a mi casa y ponga su mano sobre mi necesidad? Humillarme en una adoración profunda. Gracias. Dice la palabra que Jairo se postró. O sea, ¿qué hizo Jairo? Proscuneo. Esa es la palabra en el griego, proscuneo, que quiere decir reverencia, inclinación, adoración. Ahora fíjese, un principal, dice la palabra, que era un hombre principal, pero un principal con todo su prestigio, sus vestiduras de grandeza, su condición prominente, pero se postra ante Jesús. El proscuneo, y este verbo en el griego tiene un significado profundo. Sabe que esta palabra proscuneo en el griego tiene un significado hasta hermoso. Proscuneo significa el perro que lame la mano. Eso es proscuneo. Una humillación, una postración, una reverencia. Diga conmigo, proscuneo. Vamos, diga fuerte, proscuneo. Algunos dirán, me cuesta el español, ahora el griego, pero haga el intento, hermano. Proscuneo. Y la clave de este proscuneo, el significado, la intención de esta palabra en griego proscuneo, es el perro que lame la mano de su amo. Y mire qué hermoso que Jairo vino, se humilló delante de Jesús porque tenía una necesidad. Y tal vez para muchos esto pueda generar un conflicto, un choque por causa de su altivez y de su ego, ¿no? Cualquiera puede decir, yo no me le humillo a nadie. Aunque yo tengo una necesidad, yo no me le arrodillo a nadie. Y Jairo era un principal, pero aún con todo que era principal, dijo, hay un hombre que puede hacer un milagro en la vida de mi hija y voy a humillarme, proscuneo sobre este hombre. Y fue Jairo como el perro que lame la mano, dice la palabra, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué es proscuneo? El perro que lame la mano. ¿Sabe qué dijo Jairo? En pocas palabras, lo que Jairo pensó fue, la mano que voy a lamer es la misma mano poderosa que puede sanar a mi hija. Aleluya. Entonces ahí ya no hay condición, no hay ego, no hay barrera, no hay nada que me impida. Pues si me voy a humillar y por causa de la humillación voy a recibir el milagro, pues entonces me humillo ante Dios. Escúcheme, alguien aquí necesita que la mano de Jesús entre a su casa y toque su familia. Ahora mire qué hermoso, Jairo está suplicando la presencia de Jesús en su casa. Note que Jairo dice, ven, pon tu mano. Y esta es la noche para que le pidas a Jesús en esta noche, aquel que necesita un milagro, que levante su voz en este momento y le diga, Jesús, pon tu mano sobre mi necesidad. Jesús, pon tu mano sobre aquella persona que está enferma y necesita un milagro. Tal vez usted diga, no está aquí, pero menciónelo por el nombre, tenga fe. Así como dijo el siervo del centurión, da la palabra y mi siervo será sano. Declara la palabra en esta noche. Si tienes a alguien enfermo en casa, en un cuarto de hospital, en una clínica, en una UCI, en recuperación, donde quiera que esté, levanta la voz y declara, Jesús, pon tu mano sobre él y haz un milagro en su vida. Dile, Señor, pon tu mano sobre mi casa y resucita lo que está muerto en el nombre de Jesús. Aleluya. Pon tu mano y resucita lo que está muerto. Entonces, si hay muerte, ¿qué es lo que hay en la casa de Jairo? Muerte. O sea, hay crisis. Y Jairo estaba viviendo crisis en su casa. Pero algo maravilloso de todo esto es que en los días de crisis, mire qué hermoso, y por eso los tiempos de crisis. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de crisis se postran los principales. Es que muchas veces nosotros nos cuesta doblarnos.
Entonces, no es que Dios traiga la necesidad y el problema, pero Dios permite que pasen cosas para que en medio de la crisis entonces postremos nuestras rodillas. Jairo era el principal no solo de la sinagoga, Jairo era el principal también de su casa. Porque yo soy principal en la iglesia, pero también soy principal en mi casa. Jairo no solo era el principal de la sinagoga, sino que era también el principal de su casa. Escúcheme, es necesario que se levanten esposas, es necesario que se levanten esposos, que se levanten hijos, que digan: voy a asumir el liderazgo espiritual de mi casa, voy a levantarme a pedirle a Jesús que entre en mi casa. Note que Jairo no solo era el líder en la sinagoga, sino también era líder en su casa. Y se necesita que gente tome liderazgo espiritual en su casa. Porque mire, siempre hay un líder en la casa, siempre hay un líder. Es que ¿qué vamos a hacer para mamá ahorita el domingo de madres? No, que vamos a hacer un sancocho, que vamos a hacer y entonces se levanta el líder: yo recojo, ¿cuánto van a dar? Y entonces a ese le dan, porque ese es el líder. Y ese dice: vamos a hacer un cordon bleu, un fricasé, vamos a hacer una carne asada. Y hay un líder que se levanta. Que el paseo ya el líder lo arma. Que el cumpleaños de papá, ya el líder lo arma. Pero así como hay líderes para celebrar el Día de la Madre en la casa, para hacer el paseo de olla, el asado en familia, también se tiene que levantar un líder en la casa que diga: vamos a la iglesia. Que se levante un líder que diga: vamos a orar. Que se levante un líder que diga: vamos a ayunar. Que se levante un líder que diga: vamos a traer a Jesús a nuestra casa para que ponga su mano y lo que está muerto resucite. Ahora, yo creo fielmente que ese líder eres tú. Aleluya. ¿Por qué me mira feo, hermano? Mira el que tiene al lado, dile: tú eres el líder espiritual de tu casa. Sí, tú eres el líder espiritual de tu casa. Tú eres ese principal que irá a buscar a Jesús para llevarlo a su casa, para que Él ponga su mano sobre tu familia y resucite. Ahora mire, verso 19. Y se levantó Jesús. Wow. Ojo, verso 19. Ahora, vamos al verso 18 otra vez, discúlpeme. Dice la palabra que un hombre principal se postró. ¿Qué hizo este hombre? Se postró. Pero mira lo que dice el verso 19. Verso 19, por favor. Dice el verso 19. Cuando quiera, multimedia. Verso 19. Dice la palabra: y se levantó Jesús. Wow. ¿No le parece a usted eso maravilloso? Y se levantó. ¿De qué se levantó? No lo sé. Pero Jesús estaba en una pausa, tal vez haciendo un descanso, una pausa activa, tomando un café, si estuviera en Colombia. No sé qué estaba haciendo Jesús, pero lo que hizo Jairo provocó que Jesús se levantara. En pocas palabras, detuvo lo que estaba haciendo, cualquier cosa que sea, y se levantó a atender a Jairo. Escúchame, que los que se postran llaman la atención de Jesús y Jesús se levanta. Aleluya. Póstrate y llamarás la atención de Jesús. Humillarse en adoración profunda hará que Jesús se levante. Y mire que a Jairo no le importaron sus títulos. Por eso Jesús se levantó sin pensarlo. Los religiosos atacaban a Jesús. ¿Y qué era Jairo? ¿Qué era Jairo? O sea, un religioso. Y los religiosos atacaban a Jesús. Pero Jairo decidió no atacarlo. Jairo decidió humillarse a los pies de Jesús. Ahora, eso provocó que Jesús se levantara. Número uno, ¿qué necesito hacer para llevar a Jesús a mi casa? Postrarme en adoración. Número dos, ¿qué necesito hacer para que Jesús venga a mi casa? Escríbalo. Guiarlo a mi casa. Señor, entra en mi casa, pero ni la puerta abro, hermano. Guía a Jesús a tu casa. Mira lo que dice la palabra. Y se levantó Jesús. Presta atención. Y se levantó Jesús y dijo: bueno, ¿dónde es que es? Hágale que yo lo sigo. Lléveme. Note. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Escúcheme, hermano, que paso seguido de humillarme en adoración profunda y hacer que Jesús se levante es decirle: Jesús, mire, esta es mi casa. Jesús, ven, mira, es por aquí. Esta es mi casa.
te abro la puerta, guía a Jesús a tu casa. Jairo ya tenía la atención de Jesús, pero ahora debía guiarlo a su casa. Y nosotros, como centro de adoración a Dios, creamos espacios para adorar. Y usted entra por esa puerta y se conecta con la adoración, con el proscuneo, con la humillación. Una adoración que se levanta aquí, que hace que nos humillemos delante del Señor. Pero escúcheme, hermano, no puede pretender que esa humillación sea solo en la iglesia y no llevar esa adoración también a su casa. Como dice el pastor Pedro, ahí se acabaron los amenes. Porque hay gente que es buena para adorar aquí. Gente que dice: no, estoy acosado, ábrame espacio, que yo lo que voy es a danzar. Y cantan el himno completo y danzan y suben el volumen a la voz, pero en la casa no adoran. Eso no están aquí. En Medellín tampoco. Antes yo decía, como una forma de decir están lejos, decía están en África. Y no, resulta que en África se está levantando el Señor de una manera poderosa. Sé que en África están. Esos están en el Cerro de la Vieja. ¿Quién vive en el Cerro de la Vieja? Ok, entonces esos están allá en el Cerro de la Vieja. Hay gente que es buena para adorar acá, pero en la casa no adora. O sea, en pocas palabras, esa adoración que usted está dando en su casa es esa guía que usted le está haciendo a Jesús para que Él pueda entrar a su casa. Hay gente que adora allá con las hermanas, pero no las de la iglesia, sino las hermanas calle. Con el pastor, pero no el pastor Pedro ni el pastor Felipe, sino el pastor López. Buenas para adorar aquí y buenos para adorar aquí, pero en la casa no cantan un himno, no ponen la frecuencia F. Bueno, cambiemos porque usted me está mirando feo, hermano. Escúcheme algo y reciba la palabra. Debemos extender lo que aquí pasa en nuestra casa. La gloria que usted experimenta aquí también la puede experimentar en su casa. El mover del Espíritu Santo que usted experimenta aquí también lo experimenta en su casa. Jairo se humilló en adoración ante la presencia de Jesús, pero después lo guió a su casa, donde estaba la verdadera necesidad. Porque ¿en dónde estaba la hija muerta? ¿Dónde estaba? En la casa. Y tal vez usted venga aquí y se olvide un poco de sus problemas, pero llega a la casa y allá está el problema. O sea que su adoración que pasa aquí tiene también que pasar en su casa. Esa gloria que usted experimenta aquí, esa paz que usted experimenta aquí, esa llenura de Dios que usted experimenta aquí, también tiene que llevarla a su casa. Ahora, piensen en esto por un momento. Jairo era un religioso, un principal del judaísmo. Jesús era todo lo contrario. Es más, para los religiosos judíos Jesús era un enemigo público. A ese hay que matarlo. Jesús era un enemigo público. Pero Jairo, a pesar de que era un religioso principal de la sinagoga, lleva a Jesús a su casa. Ahora, ¿qué cree usted que pensaron los demás religiosos de Jairo? ¿Qué cree que pensaron sus vecinos? ¿Qué cree que pensó su familia quizás cerca cuando vio que ahora Jairo estaba llevando a su casa al enemigo? Porque era enemigo de los religiosos. Y entonces ahora Jairo está llevando al enemigo a su casa. Y yo pienso mucho en que hoy en día hay gente que se avergüenza de llevar a Jesús a su casa. Y entonces saben en la iglesia que es cristiano, pero sus vecinos no lo saben. Bueno, en un pueblo como Chinacota es difícil que la gente no sepa, ¿verdad? Pero por ejemplo en Medellín, nosotros vivimos en un edificio de 24 pisos y el apartamento está en el piso 18. En cada piso hay como 10 apartamentos. Y allá uno escasamente ve al vecino cuando se monta el ascensor. O sea, uno no sabe nada de nadie. O sea, es difícil. Pero seguramente el vecino escucha cuando usted adora. El vecino escucha cuando usted ora. Y a veces tenemos que bajarle el volumen a la voz del devocional. Hacemos un devocional a las 5 de la mañana, pero lo hacemos desde casa. Y hermano, ya las paredes son así que
Tiene que decir, vecino, voy a clavar aquí una puntilla para que no se la vaya usted a clavar en la espalda. Y son casitas pequeñas, ¿no? Los apartamentos de ciudad. Y quizás el volumen alto, pero siempre oro, Señor, por mi vecino de la derecha. Oro por mi vecino de la izquierda. Oro por el lugar donde yo vivo. Que tu luz resplandezca en medio de las tinieblas. ¿Sabe que hay mucha gente que se avergüenza de llevar a Jesús a sus casas? Quieren que Jesús los sane, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que Jesús los sane? Quiere que Jesús los prospere, que Jesús los bendiga, que Jesús los ayude, pero de lejos. Yo a Jesús no lo llevo. Decir que sigo a Cristo, no. Hablar de Cristo, no. Que mi casa sea un lugar donde se muestre a Cristo, menos. Por eso, y discúlpenme, ¿no? El evangelista o el pastor invitado suelta y deja, discúlpeme la expresión, deja el chicharrón y se va. El que lo resuelve es el pastor. Por eso es que se lucha tanto con que alguien sea anfitrión de un grupo bíblico. Quizás aquí no pasa, gloria a Dios. Pero hay lugares donde uno, hermano, ábrale la puerta a Jesús, deje que Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que se van a enterar los vecinos y qué dirán. Y entonces si los vecinos se dan cuenta, qué pena. Pero quiere que Jesús los sane, pero quiere que Jesús los prospere, pero quiere que Jesús los bendiga, que Jesús los ayude, pero de lejos. O sea, todos sabemos que necesitamos que Jesús entre en nuestra casa, ¿sí o no? ¿Usted sabe que necesita que Jesús entre a su casa? Pero muchas veces los prejuicios no nos permiten abrirle la puerta a Jesús. Ahora reciba esto: guía a Jesús a tu casa para que lo que está muriendo en tu casa pueda vivir. Porque quizás, como en el caso de Jairo, lo que está muriendo en la casa ya no puede esperar más. Hay cosas que ya no pueden esperar más y necesitan que Jesús entre ya. Y yo sé que hay cosas en tu vida que en donde dice Jesús, yo necesito que entre ya. Si no entra ya, se muere. Si no entra ya, se acaba. Si no entra ya, nos divorciamos. Si no entra ya, mis hijos se pierden. Si no entra ya. Ahora, punto número 3. Vamos a avanzar porque bienaventurados los breves, porque los volverán a invitar. Bueno, usted no dijo amén, hermano, es que no me quiere volver a ver. Bienaventurados los breves, porque los volverán a invitar. Número 1, ¿qué necesitó Jairo para llevar a Jesús a su casa? Humillarse, número 1. Número 2, ¿qué necesitó Jairo para guiarlo a mi casa? Que lo que yo vivo aquí, lo vivo allá en mi casa también. Que lo que pase aquí, pase allá en mi casa también. Número 3, ser paciente y aceptar que Jesús tiene todo bajo control. ¿Qué necesitó Jairo para llevar a Jesús a su casa? Paciencia. ¿Por qué? Porque aquí entonces entra la mujer del flujo de sangre. Jairo necesitaba del milagro y rápido, ¿sí? Algo que usted necesita de urgencia, ¿sí? Usted necesita ya y viene alguien y se le atraviesa. Pero Jairo tiene que ser paciente y aceptar que Jesús tiene todo bajo control. ¿Alguien necesita un milagro ya? Si no, yo necesito un milagro ya. Que el Señor haga algo ya. Y el Señor sí, va camino a dar la respuesta, pero algo se atraviesa. Mire lo que dice el verso 20. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás. ¿A dónde iba Jesús? Pero viene la mujer del flujo de sangre y dice, lo frena en seco. Y le tocó el borde de su manto. Entonces, el milagro para Jairo se ve interrumpido, entre comillas, por esta mujer. Y entra entonces en juego algo que es perjudicial para aquellos que quieren ver la mano de Dios actuar en sus familias. ¿Qué es lo que es perjudicial para aquellos que quieren un milagro? ¿Qué es lo que es contraproducente para aquellos que quieren y esperan recibir un milagro? La impaciencia. Y entonces, ¿y por qué no? ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué no? Entonces, como usted no tiene paciencia, y como Jesús se detuvo porque también hay otra necesidad, entonces quizás usted pueda tomar otra actitud, decir, yo voy a ir a buscar a ver quién me puede ayudar. Y entonces deja de esperar el milagro de Jesús y busca otra alternativa. Déjeme decirle algo, Jesús no es una alternativa, Jesús es la alternativa, no hay otra.
Entonces Jairo debía esperar pacientemente. ¿Y qué es lo que entonces puede hacer que ese milagro se vea interrumpido? Diga conmigo, la impaciencia. Yo le pregunto, ¿ha sufrido usted de impaciencia en algún momento? ¿Sí? Eso aquí no pasa, ¿verdad? O sea, cuando usted necesita imprimir algo y empieza la impresora lenta, una fila de banco, y se impacienta. Nos pasó algo estos días, recién llegamos, necesitábamos pagar la renta del local de la iglesia y como no la pudimos pagar el lunes, la íbamos a pagar el martes. Entonces dijimos, llegamos a Cúcuta y hacemos la gestión. Entonces, como es un monto alto, pues primero si podía sacar el dinero, después ir a una caja de Éxito para poder pagar la factura. Entonces haga cola en el banco y haga cola en la ventanilla del Éxito, y llegamos, nos tocó el turno ya para pagar, y entonces la señorita dice, este código no lo lee. Y la noticia fuerte es que si no lo pagábamos ese día, entonces había que pagar un excedente al otro día, ¿no? Un monto, pues no era mucho quizás, pero pues servía para otra cosa, ¿no? Algunos 120,000 pesos más. Entonces había que pagarlo ya y no se pudo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No, paguémoslo de manera virtual, a ver si en el cajero. Entonces fuimos. En el cajero, usted sabe que en el cajero se pueden pagar facturas, ¿verdad? Entonces lee el código de barras y usted le deposita el efectivo. Pues ya lo habíamos sacado, lo teníamos en la mano. Entonces cuando llegamos al cajero que recibe el efectivo, el que ayuda y asesora y dijo, ya el cajero no recibe más efectivo, está la caja del efectivo llena, si lo quieren pagar, páguenlo con la tarjeta. Y ya lo habíamos sacado. Vaya y meta otra vez la plata. Oiga, fuimos a hacer la cola para poder meter el dinero otra vez a la cuenta y pagar el recibo. Cuando ya pasamos y pagamos el recibo, volvimos a incluir la cuenta, el dinero en la cuenta, volvimos al cajero. Y entonces dijo, el cajero se trabó. Mano, me está cayendo el pelo. Y yo dije, Dios mío, ahora sí que completamos, Dios mío, Señor. Y teníamos el tiempo justo porque teníamos que estar en la noche en la iglesia. Y estas noches de celebración empezaban a las 6. O sea, teníamos que hacerlo ya. Dios mío, ahora, Padre. Entonces ahora esperar a que el cajero se liberara. ¿Cuánto nos echamos ahí? Como 3 horas en eso, hermano. Y con ese fresco de Cúcuta, y con el afán y la impaciencia. Ay, ¿sabe qué? ¿Cuántos se han sentido alguna vez impacientes por algo que necesitan y no llega? Hermano, y empieza la impaciencia. Mire, según un artículo de la BBC Mundo, escuche esto que es interesante. Escuche. Según un artículo de la BBC Mundo, dice que todos hemos sido impacientes en algún momento. O sea, que aquí nadie se salva. Hasta los bebés. Usted empieza a calentar el biberón del niño y el niño ya sabe que eso es comida y le entra el afán, ¿verdad? Ay, le entra el afán. Entonces todos hemos sido impacientes en algún momento. Según la BBC Mundo dice que todos en algún momento hemos sido impacientes. Y yo me imagino que Jairo antes no había sentido tanta impaciencia, porque hay cosas que lo impacientan a uno de cierto grado, pero hay otras cosas que ya lo impacientan más. Ahora, ¿cree usted que Jairo en ese momento sintió una impaciencia de un alto nivel? Su hija se moría, ya estaba muerta, no lo sabía, pero o sea, había un llamado de urgencia. Él llama la atención de Jesús. Jesús iba para su casa, pero se cruza una mujer. Yo como Jairo le digo, no, mire, ahorita no hay tiempo, no la podemos atender, por favor, retírese que el maestro ya va para mi casa. Pero Jesús detiene la procesión. Ahora, no quiero enfocarme en lo que pasó con esta mujer porque usted ya lo conoce. Quiero que pensemos en Jairo en ese momento, en el Jairo impaciente, el que empieza
a tronarse los dedos así de impaciencia, a mover así el pie de la impaciencia. Ahora mire, cuando nos impacientamos, sentimos frustración, aumenta los niveles de estrés, de cortisol, la adrenalina. Y la BBC Mundo, en el artículo de que todos en algún momento hemos sentido ansiedad e impaciencia, menciona 3 razones por las que ser impaciente puede ser perjudicial para la salud. Entonces fíjese, para los que son impacientes, y en esto, hermano, por eso la palabra dice que la palabra es como espada de doble filo. ¿Sabe por qué? Porque corta para allá y corta para acá. O sea que si la palabra lo redarguye a usted por su impaciencia, a mí también me redarguye por mi impaciencia. O sea que trabajemos en ser más pacientes, ¿cierto? Y según la BBC dice que cuando nos impacientamos, hay 3 razones por las que ser impaciente puede ser perjudicial para la salud. Entonces ya entro en razón. ¿Por qué pasé de talla M a talla L? Porque la impaciencia produce obesidad. O sea que aquí no hay gorditos, hay impacientes. No estamos gorditos, estamos impacientes. Entonces toca manejar la tranquilidad. ¿Y sabe qué es lo mejor? Esperar en que Dios va a hacer algo milagroso en nuestra vida. Porque la misma palabra dice, ¿no? ¿Y qué sacamos con afanarnos? ¿Le añadiremos un codo más a nuestra estatura? Y le pregunto a usted, hermano, cuando usted se afanó, ¿pudo solucionar el problema? Antes se aumentaba más el problema. O sea que la impaciencia solo produce obesidad. Otra, la impaciencia solo produce hipertensión. ¡Wow! Hay muchos impacientes, obesos, hipertensos. No quiere decir que los delgaditos no sean impacientes, ¿no? También. Pero tal vez esos no tengan obesidad, pero tienen hipertensión. Y tal vez no tengan ni hipertensión ni obesidad, pero también la tercera razón de no impacientarnos es porque la impaciencia produce un envejecimiento prematuro. Entonces usted invierta en Pons, invierta en Cicatricure, Nutrivela, inviertan aquí en el Botox, inviertan en el menos mal que no está la emanación, no, porque se me está dañando el negocio, pastor. Inviertan en el plasma. Y no estoy diciendo que no lo haga, hágalo. Pero también practique la paciencia. La paciencia es mejor que la Pons y la Nivea. Porque la impaciencia produce envejecimiento prematuro, hipertensión, obesidad. ¿Sabe por qué al hermano le dio una trombosis en la pierna? Por hipertensión. Y tenga cuidado, o mejor, tengamos cuidado, porque a veces somos impacientes y nos desesperamos. Y quizás como Jairo, y Señor, pero usted iba para mi casa y esta mujer, ¿sabe qué hubiera podido decir Jairo? Ya esta mujer no la arregla nadie. Ya esta mujer ya hizo lo que podía hacer, ya invirtió el dinero en donde tenía que invertirlo, probó la medicina, los tratamientos, nada le hizo. Mi hija puede tener una oportunidad, esta mujer dejémosla pasar, porque es que yo estoy impaciente y necesito un milagro ya. Si alguna vez hemos pensado eso, mi milagro tiene que ser ya. Queremos ser el primero. Ahora mire, note, Jairo se impacientó. Jairo quizás dijo, ay Dios mío, pongámonos en los zapatos de Jairo. Ahora yo quiero decirle, no te impacientes. Alguien que reciba esto, no te impacientes. Si el Señor se levantó para ir camino a tu casa, aunque tardare, el milagro llegará. Aleluya. Y alguien que lo crea aquí. Aunque tardare, si el Señor se ha levantado, el milagro llegará para tu vida. Ahora escúchame algo, Jesús no se ha desviado del camino a tu casa. Jesús se levantó y Jesús va a llegar a tu casa y pondrá las manos sobre tu crisis y tu crisis se irá en el nombre de Jesús. Mire, dígale que está al lado así, dígale creyendo, sacúdalo, dígale sé paciente. Jesús tiene todo bajo control. Pastor, mi hijo, que es que yo oro y tengo la rodilla ya.
Sea paciente. Jesús tiene todo bajo control. Y desde el momento en que Jesús se levantó y tomó la decisión de ir a tu casa, déjame decirte algo, Jesús llegará a tu casa y pondrá las manos sobre lo que está muerto en tu casa, y lo que está muerto resucitará. Aleluya. Número 4. Con esta termino, está en serio. Vamos, hagamos un resumen rápido. Número 1, ¿qué necesito para llevar a Jesús a mi casa? Postración, proscuneo. Número 2, ¿qué necesito para llevar a Jesús a mi casa? Guiarlo a mi casa. Número 3, ¿qué necesito? Paciente, esperaré. Dice la palabra, paciente esperé yo a Jehová. Ahora dice la palabra, paciente esperé yo a Jehová. Y el Señor va a escuchar, y el Señor va a responder, y el Señor va a actuar. Número 4, y este es muy importante, mire. Número 4, saca de tu casa lo que estorba. Voy a repetir eso. Saca tu casa lo que estorba. Versículo 23 y versículo 24. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué? Y se burlaron. Oiga, qué tremendo. Entonces había un grupo de gente que lloraba. Había un grupo de gente que se lamentaba. Jairo, ya la niña se murió, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada más que hacer. Se murió la niña. Y Jesús dijo: sáquelos. O sea que, escúcheme, hermano, que en casa hay que tener gente de fe. Porque si usted se da cuenta, dice Jesús, dijo: apártenlos. Y ellos se burlaban de él. Si quieres que Jesús entre en tu casa, vas a tener que sacar muchas cosas que no sirven. Si quieres que Jesús entre y ponga tu mano en su mano en tu casa, vas a tener que sacar cosas que no aportan, cosas que no es buena, cosas que solo trae burla para el evangelio. Incluso muchas personas que aparentan piedad y se conduelen contigo, pero en realidad son burladores. Porque había un grupo de mujeres llorando, ¿no dice ahí la palabra? Lloraban. Ay, cómo lo lamentamos. Pero en realidad, ¿qué eran? Burladores, se burlaron. Solo piense si Jairo le dice a Jesús que de su casa no sale nadie, porque era la casa de Jairo, ¿no? Y Jairo: no, yo cómo voy a sacar a mi tía. Ahora, no estoy diciendo que usted vaya a llegar ahorita sacando a todo el mundo, no. O sea, hay que tener discernimiento. Oye, usted, este viejo, me va para afuera, porque si no Jesús no entra en mi casa. No. Hay otras cosas que impiden que Jesús entre en tu casa: la mentira, la laxivia, la grosería. Bueno, no vamos a meter en terreno escabroso. Dice la palabra entonces: pero cuando, verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mire, hay muchos que prefieren los burladores que a Jesús en su casa. Dice: no, yo esto no lo puedo sacar, yo esto no lo puedo, no, es que esto no. Y eso está impidiendo que Jesús entre en su casa. Verso 25. Pero cuando la gente había sido echado fuera, ojo, verso 25, léalo conmigo, porfa. Pero cuando la gente había sido echado afuera, wow. Ojo. Vamos a leerlo lento, porque muchas veces nosotros leemos rápido el verso, pero no nos detenemos en las comas. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró. Jesús no va a entrar hasta que lo que está haciendo estorbo no salga. Mira que tiene al lado con ojos de amor, dígale: ¿qué tienes en tu casa que está impidiendo que Jesús entre? Ahí sí nadie dice nada, ¿no? Ahí sí nadie, ahí no. Voto de silencio. Mire, hermano, Jesús no va a entrar en tu casa hasta que no salga lo que estorba.
hasta que no salga lo que hace burla de Jesús. ¿Qué necesitaba Jairo? ¿Qué necesitaba Jairo? Ayúdeme. Bueno, en sí, eso era un estorbo, pero ¿qué necesitaba Jairo en sí? Un milagro. Jairo necesitaba un milagro. Ahora, yo puedo imaginarme a Jairo mismo sacándolo a uno por uno. Jairo, hasta que no saque todo lo que está estorbando, yo no puedo entrar a hacer un milagro. Dijo, si eso es lo que hay que hacer, hágame el favor, usted, para afuerita, esto, para afuerita, aquí, esta imagen, para afuerita, aquí, este relicario que está estorbado, para afuerita, esta estampita que de la tatarabuela y de la abuela que está para afuera, se me van. Si Jairo era el que necesitaba el milagro, oiga, y si la condición era que sacara lo que estaba haciendo estorbo, yo me imagino a Jairo con escoba en mano, barriendo y poniéndola también detrás de la puerta. Se me va la visita y los que no se quieran ir también, se me van todos, porque es que aquí el milagro lo necesito yo. Y si el milagro lo necesito yo, entonces yo soy el que tengo que limpiar mi casa para que Jesús entre. Entonces yo me imagino a Jairo, se me van. Permisividad, fuera. Porque hay mucha permisividad en la casa. No, que bueno, que son muchachos, que somos. Aquí no. Yo recuerdo cuando era joven, tenía 15 años, y empezó esa etapa de amigos y de novias y de fiestas y de 15 años y que uno buscaba quién cumple años para ir a la fiesta y el chambelán y tal, y mi papá me decía, no va. Y eso yo me revolcaba y yo, no va. Y un día dije, bueno, pues entonces, si no es así, yo me voy. Entonces mi mamá dijo, pues si se quiere ir, váyase, la puerta está abierta. Y me dijo, lo único que tengo son 5,000 pesos. Me los puso en la mano y me dijo, la puerta está abierta para que salga, pero queda abierta cuando regrese, si quiere regresar, pero a sujetarse a la casa. A mí me pareció fácil y me fui. Esos 5,000 pesos no me alcanzaron ni para bajar en el bus hasta donde tenía que llegar. Estuve como un mes, creo, por fuera. Fue el peor mes de mi vida, hermano. Como perro en misa. Usted sabe por qué ese dicho, ¿no? De como perro en misa. El perro va entrando y pata para allá. Eso lleva más patas ese pobre perro. Por eso dice como perro en misa. Así me fue, hermano. Como perro en misa. Para allá. Y volví a mi casa, pero a sujetarme. Escúcheme. Y desde ahí no me volví a ir. Y mire dónde estoy ahora. Escuche conmigo. Permisividad en mi casa, fuera. Porque tal vez está estorbando tu milagro. Pero ¿por qué no llega la bendición? Pero ¿por qué no llega la abundancia? Pero ¿por qué no llega la respuesta? Pero ¿por qué no llega el milagro? Levante su voz, diga, permisividad, sal de mi casa. Mentira, sal de mi casa. Malas palabras, sal de mi casa. Sí, porque eso también puede ser un mal. Malas palabras, sal de mi casa. Adulterio, sal de mi casa. Contienda, sal de mi casa. Fornicación, sal de mi casa. Miedo, sal de mi casa. Escúcheme, hermano. No convirtamos nuestra casa en una guarida de burladores de la presencia de Jesús. Porque cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, se burlaron. Y no permitamos que nuestra casa sea una guarida de burladores. Haz que tu casa sea un lugar donde el poder de Cristo se manifieste. Aleluya. Ahora escuchen, ¿cuáles son los resultados del proscuneo? ¿Cuáles son los resultados de guiar a Jesús a mi casa? ¿Cuáles son los resultados de esperar, ser paciente? ¿Cuáles son los resultados de sacar a los burladores de mi casa? Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entonces entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió esto por aquella tierra. O sea que hubo un milagro.
Cuando Jesús entró, puso la mano sobre la niña, la levantó, hubo un milagro. Quiero concluir. Mire, cuando nosotros nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, cuando nosotros nos postramos ante Dios, cuando lo guiamos a nuestra casa, cuando somos pacientes y cuando sacamos lo que está estorbando en milagro, entonces todo lo muerto en mi casa tendrá que revivir. ¿Alguien lo cree? ¿Sabe que a veces es más fácil decir 3 pasos para recibir el milagro, no? Paso 1, ponga como la canción, lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, cabeza agachada, cabeza de lado, y si está y la otra, a veces sí, porque pensamos que hay fórmulas mágicas para recibir milagros. No, pero cuando nos damos cuenta que para yo recibir un milagro tengo que actuar de una manera diferente y asumir un compromiso con mi milagro. ¿Cree usted que Jairo asumió un compromiso con su milagro? Sí, dijo, bueno, ¿qué? No, pero yo soy Jairo, pero yo soy el principal. No, pero es que tiene que humillarse si necesita. Dijo, está bien, me humillo. Se postró. Y esa postración y esa humillación hizo que Jesús se levantara. Escuche que nuestra humillación hará que Jesús se levante. Y después de que Jesús se levanta, Jairo lo guía. Sígueme, Señor. Después de que lo guía y va en camino a la casa, entonces viene una pausa. Pero Jairo fue paciente, dijo, voy a esperar porque mi milagro está asegurado si Jesús entra en mi casa. Cuando llegó a la casa, se encontró con burladores y dijo, hay que sacarlos para que pueda entrar Jesús. Sacaron a los burladores, entró Jesús y hizo un milagro. Mire qué tremendo y qué poderoso. ¿Usted necesita un milagro en esta noche? Pues déjeme decirle algo, esta es una noche de milagros. Pero los milagros, escúcheme hermano, son de determinación. A todo milagro le antecede una acción de fe. ¿Me escuchó? Acción de fe. O sea, no es solo venir y que alguien ore por mí y que yo reciba el milagro. Debo accionar mi fe. Y si usted necesita un milagro, por favor, póngase de pie. Jesús está aquí en esta noche. ¿Me escuchó? Jesús está aquí. Pero Jesús también quiere entrar a nuestra casa y quiere poner su mano en lo que es necesario poner la mano. Alguien puede decir conmigo, Señor, pon tu mano en mi casa, en mi necesidad. Pon tu mano en mi negocio, pon tu mano en mi empresa, pon tu mano en mi familia. Pon tu mano, Señor, porque si tú no pones tu mano ahora, quizás esto muerto no pueda revivir. Pero quiero llevarlo a la reflexión por un momento. Piensa, ¿qué está estorbando que Jesús entre en tu casa? Y esto es algo ya, Dios conmigo. ¿Qué es lo que está estorbando que yo pueda recibir el milagro? Y aquí no estoy para juzgar a nadie, pero sí estoy para hacerte ver una realidad. Si no sacas lo que está estorbando a Jesús, quizás Jesús no pueda entrar. Por eso hoy dile a todo lo que está estorbando tu milagro, fuera, fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mis hijos, fuera lo que está estorbando el que pueda recibir un milagro. Y si tú crees, entonces hay un milagro para ti en esta noche. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos. Yo quiero orar y que hagamos una oración de guerra. Quiero que hagamos una oración de guerra en esta hora por milagros. Y no quiero incomodarte de que pases al frente. Quédate ahí en tu puesto, pero ora con todo tu corazón. Ora en fe creyendo. No sé cuál es el diagnóstico, no sé cuál es el dictamen. Quizás hay cálculos en los riñones, quizás hay neumonía, quizás hay diabetes, quizás hay hipertensión, quizás hay cáncer, diagnóstico de cáncer. Pero déjame decirte que no hay enfermedad que pueda resistir el poder de Dios.
Y para Dios no hay enfermedad grande, no hay enfermedad imposible. Simplemente un poco de fe hará que la mano de Jesús se mueva y obre un milagro. Hoy pelea por tu milagro. Jairo provocó un milagro. Jairo se postró ante el Señor y el Señor se levantó. ¿Qué estás haciendo para que el Señor Jesús se levante? ¿Qué estás haciendo para que el Señor Jesús ahora tome el camino rumbo a tu casa? Hoy dile: Señor, si he estado distraído con otras cosas, hoy quiero llamar tu atención. Jairo llamó la atención de Jesús. Quiero llamar tu atención en esta noche. Voltéame a ver, Señor. Date cuenta que estoy aquí. Hoy arrojo mis coronas. Hoy me humillo delante de ti. Hoy postro mi vida delante de ti. Hoy mi corazón está rendido. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Voltéame a ver. Voltéame a ver, Señor. Que mi adoración pueda hacer que Jesús se levante. Y si hay algo para adorar, levanta tus manos y adora al Señor, porque en medio de la adoración se desatan milagros. En medio de la adoración hay sanidad. En medio de la adoración hay respuesta. En medio de la adoración se abren los cielos y se mueve la mano de Dios con poder sobre su pueblo. Hoy levántate, por favor. Abre tu boca, acciona tu fe, guerrea por tu milagro. Jacob luchó con el ángel por la bendición. Jacob dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Hoy dile: Señor, no dejo la oración hasta que no vea el milagro, hasta que no vea la respuesta, hasta que no vea la transformación. Señor, ven. Ven, Señor, en esta hora. Derrama, Señor, tu gloria sobre nosotros.